Antes de empezar le mando un saludo a Gatito Viejo, a Emilito, a Enmascarado, a Omar, a Josué, a Darío, a Wolfidol, a Richie, a Fabi, y a Emilio. Si gustan un saludo síganme en Insta y manden mensajito, sin más que decir dentro creepypasta. El profesor Girafales les daba la clase mencionando, los 4 símbolos de los elementos clásicos son los siguientes, presten atención. Después se puso a dibujar un triángulo diciendo, este es el símbolo que representa el fuego. A un lado dibujó un triángulo invertido diciendo, este otro representa el agua. Después dibujó un triángulo con una línea en medio y parte superior diciendo, este símbolo representa el aire. Por último dibujó otro triángulo invertido pero con una línea en la parte inferior preguntando, ¿alguien me puede decir qué representa este símbolo? La mayoría de los alumnos levantaron la mano y el profesor dudó a quién preguntarle, pero eligió a Kiko y este le dijo, pues está bien fácil, casi evidente. El profesor reiteró, no importa, quiero que me lo digas. Kiko volvió a decir, es que está tan fácil que decirlo sería absurdo. El profesor comenzaba a perder la paciencia y le contestó, ya sabemos que está fácil, solo quiero que me lo digas para pasar a la siguiente dinámica. Kiko se rió volviendo a decir, pregúnteme algo que sea más difícil, para que vea que sí le contesto con inteligencia. El chavo harto se cansó y mencionó tierra. El profesor Girafales alegre y Kiko confundido porque era obvio que no se sabía la respuesta. Terminó la clase, el salón estaba vacío y el profesor se quedó solo en el aula, sacó de su bolso un frasco con líquido verde y se lo fondeó sin pensarlo, luego salió del salón para dirigirse al estacionamiento de la escuela, se subió a su camioneta y salió de ahí. Iba manejando por la carretera, parecía que iba a una zona rural en concreto, ya que la carretera estaba a las afueras de la ciudad, pocos carros transitaban, sin duda el profesor se dirigía a un lugar remoto. Vemos que ahora se encuentra manejando por una terracería solitaria, en el transcurso se escuchaban vacas a lo lejos. Vemos que va llegando a una casucha en medio de la nada, alrededor había pura flora y vegetación de un rancho común. Se estacionó cerca pero no tanto, salió de la camioneta y se acercaba a la casucha, pero en vez de entrar dio un vistazo a la parte trasera, donde había una jaula con una gallina negra bien cuidada, cerca había una yegua amarrada a un palo pero igualmente cuidada. El profesor las miró con alegría y tanto la yegua como la gallina negra también lo miraron sin espantarse, al parecer se conocían y todo aquello era propiedad del mismo profesor. Se respiraba tranquilidad en esa zona remota del monte, absolutamente nada alrededor, el profesor inhaló profundamente el aire natural y después se encaminó hacia el interior de la casucha, abrió la puerta y se metió dejándonos ver la oscuridad del lugar, había una pequeña ventana por la que emergía la luz del día. El profesor se acercó a un estante donde había varios libros, muchos de ellos viejos y descoloridos, tomó uno colocándolo en la mesa, después tomó otro, poniéndolo igualmente encima de la mesa. Luego agarró una bata que estaba colgada para ponérsela y sentarse en la silla junto a la mesa. La cámara nos deja ver que los 2 libros eran del autor Paracelsus, uno de ellos con el título de Homunculus, y el otro con el título de Natura Rerum. Abrió ambos en páginas concretas y en un pergamino comenzó a hacer ciertas notas mientras leía los libros. Pasó el tiempo y se hizo de noche, el profesor parecía exhausto por tanta lectura y estudio, pero de repente una sonrisa se dibujó en su rostro como si planeara algo más y la cosa aún no hubiera terminado. Salió de la casucha, hacía frío afuera y el profesor se acercó a la jaula mientras la gallina dormía, abrió la puertecita, hizo a la gallina a un lado sin tanto esfuerzo, tomó uno de los huevos de la gallina, y fue aquí cuando la gallina le soltó un picotazo en la mano sacándole levemente sangre. El profesor inmediatamente sacó la mano y cerró la puertita, dejando adentro a la gallina enojada. Se encaminó de nuevo adentro de la casucha mientras coyotes o lobos sonaban a lo lejos. Dentro se dio a la tarea de prender un farol para alumbrar con la luz tenue el interior. Se acercó al estante, y sacó una revista de esas que están prohibidas para los menores de edad, la hojeó lentamente y acto seguido sacó una jeringa de la bata, cerró los ojos y comenzó a hacer unos mantras sonoros extraños previo a la acción que llevaría a cabo después. Luego hay una transición que nos muestra la casucha por fuera, mientras se va alejando la cámara y los coyotes aúllan. Se oscurece la pantalla para luego mostrarnos en escena al profesor Girafales sentado en la silla, esta vez, encima estaba el huevo y la jeringa con un líquido espeso blanco, que asimilamos de qué se trata y por dónde va la cosa. Con delicadeza realizó un pequeño orificio en la parte superior del huevo, retiró una pequeña porción de clara y después con la jeringa, vertió el líquido. Luego selló la abertura con una cinta médica, asegurando un sellado impecable.
Después salió de la casucha para con guantes acercarse al área colindante a la yegua y recogerle una gran porción de estiércol de la misma. Con las manos llenas de esa apestosa masa, entró a la casucha y colocó el estiércol en una caja de madera. Luego se quitó los guantes, fue a uno de los cajones y buscando sacó un tubo de ensayo con mercurio, se aproximó a la caja y con sumo cuidado, dejó caer parte del líquido gota a gota sobre el estiércol, distribuyéndolo de manera uniforme y combinando así la masa apestosa con el mercurio. Tras unos segundos tomó el huevo, y después de darle un beso lo colocó encima del estiércol, y con el mismo lo cubrió dejando el huevo completamente sepultado en una especie de incubación. Posteriormente se nos muestra el rostro del profesor con una sonrisa mientras reía sutilmente. 40 días después. En la escena aparece el profesor, dando la clase con normalidad mostrándoles un dibujo en el pizarrón mientras les decía, entonces con este dibujo llamado El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci intentó demostrar que las proporciones del ser humano son perfectas. Ñoño levantó la mano y preguntó, ¿y de qué sirve saber que el cuerpo es perfecto? El profesor le respondió, en la antigüedad, al tener en cuenta que el ser humano cuenta con proporciones perfectas, lo usaban como modelo para medir edificios y estructuras por ejemplo. Cambiando de tema, la Secretaría de Salud está haciendo un proyecto estadístico sobre la nutrición infantil, solicitan la sangre de alguno de ustedes quien quiere ser voluntario. Todos callados y el chavo levantó la mano después de pensarla y preguntó, ¿me darán una torta de jamón? El profesor le respondió, por supuesto chavo, te daremos una torta de jamón. El chavo emocionado se propuso como voluntario. Sonó la campana, todos salieron, el chavo y el profesor quedaron solos en el salón. El profesor sacó una jeringa y le succionó sangre, después el chavo dijo que pensó que dolería más, y el profesor le dio 50 pesos para que fuera a comprarse su torta. El chavo salió corriendo contento del salón, mientras el profesor miraba la sangre y decía en voz baja, sangre infantil, necesaria para continuar con el proceso. Se ve llegando al profesor en su camioneta, era de noche y se metió a la casucha. Dentro desentierra el huevo del estiércol el cual estaba fresco, lo que indicaba que lo cambiaba constantemente y estaba al tanto de él todos estos días. El huevo estaba transparente con textura suave y gelatinosa, después lo colocó en un recipiente para inyectarle la sangre del chavo. Mientras apretaba la jeringa se veía como la sangre recorría varias partes del huevo. Luego de hacer eso se dijo, solo faltaría un último paso y esperar otros 40 días para el resultado final. El profesor salió de la casucha para acercarse a la yegua, alzó el huevo al cielo mientras lo miraba y recitaba palabras en una lengua extraña. Lo que pasó después no lo diré explícitamente, pero mencionaré estas palabras clave para que lo entiendan. Huevo, útero, yegua. 40 días después. En escena se ve al profesor Girafales en una biblioteca leyendo el Golem de Gustav Meyrink, después se ve caminando por los pasillos del apartado de historia, luego se ve saliendo de la biblioteca para subirse a su camioneta y manejar rumbo a las afueras de la ciudad, carretera vacía y ruralidad, mientras manejaba miraba en momentos el asiento del copiloto, donde había una exquisita botella de ron. Llegó al lugar, se bajó de la camioneta y acercándose a la casucha se dijo, la tercera es la vencida, los dos intentos anteriores no tuvieron un procedimiento eficaz, solo me faltaba la sangre de niño para por fin poder contemplar mi obra. Caminaba lentamente a las espaldas de la casa, esperando ver algo extraordinario pero se encontró con lo mismo, la gallina y la yegua. La frustración del profesor incrementaba y gritó a los cuatro vientos ta, 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 ta. Haciéndose eco en el monte, las aves volaron y todo apuntaba a que el turbio experimento no funcionó en absoluto. Se metió enojado a la casucha, sacó varios libros y comenzó a hojearlos, caminando desesperado de un lado para otro, buscando el por qué no había funcionado, si esta vez ejecutó el plan al pie de la letra. Pasó el tiempo, era de noche, el farol alumbraba el interior y el profesor Girafales con su puro miraba una imagen pegada en la pared de la casa, analizaba la imagen con minuciosidad, destacando detalles y significados. El silencio era apacible hasta que de repente la yegua comenzó a hacer un ruido fuerte. Te está llamando la yegua. El profesor se La yegua te llama, el puro al suelo, contéstale. sorprendido no entendía del todo qué le pasaba a la Te yegua está hasta que llamando la escuchó yegua. algo húmedo y pesado caer a la tierra. La yegua se tranquilizó y acto seguido cayó también al suelo.
Al menos con el puro ruido era lo que se intuía. El profesor salió de la casucha, caminando lentamente hacia la parte trasera, se encontró con el homúnculo, su bizarra creación biológica en el suelo envuelto en placenta de yegua, mientras ésta parecía haber perdido la vida con el parto. El profesor no podía creerlo y cayó de rodillas al suelo al ver a su homúnculo con vida haciendo movimientos y sonido. Después se puso de pie para retirarle la placenta, mientras lo abrazaba y lloraba de felicidad. La casucha se quemaba, haciendo que la escena fuera el doble de impresionante, la casa ardiendo en llamas y el profesor sollozando de felicidad al ver que su experimento al fin había tenido éxito. Después de aquel júbilo, el profesor liberó a la gallina de la jaula, puso la jaula en la cajuela de la camioneta, después puso al homúnculo ahí dentro de la jaula, se metió a la camioneta y se dijo, ahora sí, con esto doña Florinda va a querer casarse conmigo. Soy un genio. Acto seguido le empinó a la botella de ron y arrancó de ahí rechinando la llanta y sacando un buen de polvo. A medida que pasaban los minutos, se ve al profesor Girafales a gran velocidad por la carretera gritando de alegría, en momentos sacaba la cabeza para gritarle a los demás carros, soy un genio, he creado el primer homúnculo. Después vemos al homúnculo dentro de la jaula desorientado, y apenas agarrando señal de dónde estaba parado y qué estaba pasando. El profesor estaba ya en la ciudad, muy cercano a la vecindad porque en un momento saca la cabeza y le grita al homúnculo que están a tan solo 10 minutos de la vecindad, pero como nada puede detenerlo llegarían en menos. Fue entonces que el profesor Girafales aceleró como nunca sin importarle hasta que de pronto... Sonidos de ambulancia mientras se veía borroso. En la escena aparece la policía, estando al tanto de la situación, el profesor quedó hecho un completo desfiguro por la velocidad a la que iba, la cámara lentamente enfoca la parte trasera de la camioneta donde se nos deja ver la jaula vacía con la puerta abierta. Según se percibía era el día siguiente en la querida vecindad, se ve al chavo saliendo del segundo patio y a don Ramón entrando a la vecindad, en un momento el chavo se estrella con don Ramón haciéndolo enojar, el chavo solo intimidado le dijo fue sin querer queriendo a lo que don Ramón arremedó para posteriormente preguntarle que si no tenía ojos, el chavo respondió afirmativamente y don Ramón con duda le preguntó entonces ¿me puedes decir por qué a cada rato te andas tropezando? El chavo espontáneamente le respondió, pero me tropiezo con los pies no con los ojos menso. Don Ramón enojado antes de meterle un santo coscorrón vio salir a la Chilindrina contenta de la casa por la llegada de su papá, don Ramón se le acercó algo nervioso, diciéndole que le tenía un regalo, la Chilindrina emocionada y don Ramón le extendió el regalo mencionando que se trataba de un libro muy interesante, la Chilindrina se desanimó un poco al saberlo, pero don Ramón le insistía en que en realidad era un regalo más interesante de lo que piensa. En eso sale llorando doña Florinda, diciendo que el profesor Girafales había chocado gravemente perdiendo la vida. Tiempo después en otra escena se ve a don Ramón despidiéndose de la Chilindrina y diciéndole, vamos al sepelio del profesor Girafales, iremos todos los adultos menos ustedes, están muy pequeños para presenciar aquello, así que se quedarán solos en la vecindad, por favor pórtense bien. Don Ramón se despidió de la Chilindrina, el chavo y Kiko, quienes se quedarían solos en la vecindad. Después vemos a Kiko, el chavo y la Chilindrina en el segundo patio sentados en la barda de la fuente, veían el libro de animales aprendiendo y conociendo las nuevas especies, en aquel libro venían la mayoría de animales conocidos por la ciencia. Adentrados de lleno en aquello la Chilindrina como voluntaria les dijo que iba a ir a la tienda a traer botana para disfrutar mejor del libro, a lo que Kiko y el chavo se emocionaron y asintieron. La Chilindrina se fue a la tienda y el chavo aprovechó para ir al baño pidiéndole permiso a Kiko que si podía ir a su casa y este le dijo que sí, así que el chavo fue al baño de la casa de Kiko dejando a este solo en el segundo patio sentado en la barda de la fuente mientras veía con sonrisa el libro de animales. Mientras lo hojeaba, escuchaba sonidos extraños, pero él seguía mirando el libro hasta que desde el oscuro tercer patio escuchó que alguien decía eso, como el chavo pero con otra voz. Kiko volteó de golpe, y al ver a aquella ave tan rara, no pudo evitar huir aterrado de ahí. Kiko sale con paso veloz del pasillo, acercándose a la pared para llorar, en eso sale el chavo de la casa de Kiko y al verlo ahí se le acerca para preguntarle qué había pasado. Kiko le dice que había un pájaro grande y raro. El chavo va a revisar el segundo patio con cautela y efectivamente el pájaro estaba ahí, parado encima de la barda de la fuente. El chavo sin miedo se le acerca mirando con atención al pájaro quien lo veía con ojos humanos de amor.
Luego el chavo agarra la revista para ver qué parentesco tenía el ave y se da cuenta de que aquello se parecía más a un chichicuilote, de ahí que se les hiciera extraño. El chavo regresa con Kiko al primer patio diciéndole que no se preocupara, que solo era un chichicuilote. Kiko insistía en que no era un chichicuilote porque estaba muy feo. El chavo convenció a Kiko de ir nuevamente para que lo vea con atención. Kiko confió en él y fueron nuevamente. Estando en el segundo patio, se percataron de que el pájaro ya no estaba por ningún lado. Se sentaron de nuevo en la barda de la fuente. El chavo hojeaba el libro para mostrarle a Kiko que si era un chichicuilote, pero Kiko no se veía convencido, al contrario comenzaba a tener más miedo, pero de repente tuvo un cambio de mentalidad, diciendo que solo era un pájaro feo y por más raro que fuera con un escobazo terminaba con él. Un poco más relajados al saber que el pájaro se había ido, siguieron viendo el libro entusiasmados. En un momento escuchaban sonidos extraños por diversos ángulos del patio, de repente alas de un ave volando, los niños volteaban a su alrededor sin dar con el ave, pero lo que no sabían era que estaba en un sitio tan obvio que parecía estatua, por eso no lo veían, hasta que Kiko con su buena vista dio con él, susurrándole al chavo, ahí está, míralo. El chavo giró la cabeza lentamente y lo observó, el homúnculo del profesor Girafales con apariencia de ave pero con cara humana los miraba fijamente, solo movía las pupilas y lo demás parecía una auténtica estatua. Kiko lentamente se fue de ahí no por el miedo, sino por una escoba para sacar a ese pájaro humanoide. El chavo también fue por su resortera que estaba en el barril. Ambos en el primer patio se miraron, Kiko con la escoba, el chavo con la resortera y unas cuantas piedras. El chavo le dijo, saquemos a ese chichicuilote. Kiko le respondió que eso no es un chichicuilote, entiende. Fueron nuevamente al segundo patio ya preparados, pero el pájaro ya no estaba ahí. Desconcertados comenzaron a voltear a todos lados buscando, y en eso llegó la Chilindrina con una bolsa llena de gusgueras de la tienda, y al verlos así les preguntó que ahora qué pasaba porque habían cambiado de juego sin esperarla. Se le acercaron lentamente intimidando a la Chilindrina. El chavo le dijo, se metió un chichicuilote muy feo a la vecindad, es más grande que la descripción de tu libro. Kiko reiteró y corrigió, ya le dije que eso no es un chichicuilote, es un pájaro con cara humana y todo blanco. En un acto de enojo el chavo toma el libro y va a la página del chichicuilote para corroborar que sí es esa especie de ave. La Chilindrina abrumada los miró sin entender, tiró la bolsa al suelo para comenzar a llorar por la confusión y el miedo, así como la incertidumbre de saber que hay algo raro en la vecindad. Justamente llega a don Ramón del sepelio, la Chilindrina llorando se acerca a don Ramón y este sin saber qué pasa le pregunta por qué está llorando, a lo que la Chilindrina responde sin que se le entienda mucho, el chavo y Kiko me están asustando, diciendo que hay un pájaro extraño en la vecindad. Mientras lo decía lloraba más fuerte y don Ramón trataba de tranquilizarla diciendo que solo era un pájaro. La Chilindrina aún con miedo optó por regresarse y encerrarse en su casa. Después don Ramón se acercó al chavo preguntando que si era cierto que habían visto a un pájaro o solo estaban asustando a la Chilindrina. El chavo le dijo que era cierto que habían visto a un chichicuilote, solo que lo habían perdido de vista. Kiko al fondo dijo que no era un simple pájaro, así que don Ramón se le acercó para preguntarle entonces qué era, a lo que Kiko respondió que aquel pájaro era más grande de lo normal y tenía cara humana. Don Ramón también confundido y poco a poco enojándose, pensando que los niños bromeaban. De pronto e inesperadamente apareció el sonido de alas grandes y el homúnculo aterrizó en la barda de la fuente justo a un lado del chavo. Los tres voltearon a verlo. Don Ramón asombrado les dijo en voz baja para no asustar al homúnculo, eso no es un chichicuilote. Luego el pájaro dijo con voz humana y mirando al chavo, papá. El chavo en un acto de rapidez intentó agarrarlo, pero este salió volando para con Kiko y este le lanzó un escobazo que el pájaro esquivó, mientras seguía volando encima de ellos haciendo sonidos extraños así como humanos. El chavo con su resortera y puntería apuntó con precisión dándole en un ala, el pájaro gritó de dolor cayendo al suelo. Don Ramón asombrado les decía que lo sacaran de la vecindad ahora que podían. Después se fue corriendo al primer patio para abrir la puerta. Kiko al ver bien al pájaro le volvió a dar miedo y no se le acercó. Sin embargo el chavo sin nada de miedo, comenzó a corretearlo y el pájaro herido sin poder volar usaba solo sus patas para salir corriendo. En el primer patio se veía al chavo correteando al homúnculo hasta la entrada para que se saliera. Este se salió y en la calle inesperadamente fue atropellado. El carro pasó por alto sin detenerse dejando al homúnculo aplastado sin vida, pero aún algunas partes se movían, dejando una mancha de sangre en el suelo. Fuera, el chavo, don Ramón y Kiko miraban la escena.
Don Ramón dijo, es lo más raro que he visto en mi vida. Kido comentó, te dije chavo que no era un chichicuilote. Y por último el chavo dijo, por alguna extraña razón siento que ese pájaro era parte de mí.